Vive la vida con bienestar. Muy buenos días, aquí estamos de nuevo después de mis preguntas con Roberto Pombo, dándoles la cordial bienvenida a En Familia, para que conversen con nosotros, para que conversen en sus hogares sobre los temas que proponemos cada domingo algo diferente, porque así es la vida en familia, siempre hay algo diferente, siempre pasa algo diferente en el ámbito familiar y todas esas cosas es bueno hablarlas. Y de lo que vamos a hablar hoy realmente nunca hemos hablado. Y llevamos 16 años al aire y que yo recuerde, esta es la primera vez que abordamos una enfermedad como la enfermedad de Parkinson. De modo que, bienvenidos a En Familia. Y pensar que no habrá palabras ni esos gestos, miradas míos para comprender que a veces está bien no entender a las cosas que no pueden ser. Isidro, muy buenos días para usted y de verdad es un gran reto conversar sobre este tema porque a veces como que queremos estar de espaldas a lo que le sucede a otras personas cuando se trata de enfermedades neurodegenerativas como el caso del Parkinson. Ese miedo, esa angustia, mejor ni hablemos de eso. Nosotros no tenemos esa política, nosotros hablamos aquí abiertamente de todo y empezamos casi siempre con casos reales porque es la única manera de comprender lo que sucede a las personas que viven con determinada dolencia. De modo que, adelante usted con nuestra primera invitada. Judith, muy buenos días para usted, muy buenos días para todos nuestros oyentes y también mencionar todo lo que hemos aprendido en la producción de este programa. Desconocíamos de verdad muchísimo sobre lo que significa realmente la enfermedad del Parkinson. Le cuento que nuestra primera invitada es Patricia Telles Lombana. Es abogada, notaria y vive hace 3 años con esta enfermedad. Patricia, muy buenos días, gracias por estar con nosotros en Familia. Muy buenos días a ustedes, muchas gracias por darme esta oportunidad de hablar sobre el Parkinson como paciente. Patricia, empecemos hablando cómo llega esta enfermedad a su vida. ¿El Parkinson era algo que ya estaba en la familia, que ya se había oído mencionar o por el contrario, nunca había usted escuchado hablar del Parkinson hasta que de alguna forma le tocó? Había escuchado la palabra Parkinson, en mi casa nadie tiene Parkinson, yo lo asociaba cuando era pequeña, iba a misa y veía a la gente temblando. Esto llegó hace 3 años a mi vida, con dolor de brazo, empecé a temblar en mi mano izquierda. Al principio pensé que era estrés, pero después de un tiempo de 6 meses, el médico me confirma que es Parkinson. No sabía que era Parkinson. Solo sé que era una palabra que me causaba miedo, angustia y que era solo temblor. Me hablaron que era una enfermedad neurodegenerativa, ni siquiera sabía que era neuro ni degenerativa tampoco, y ahí empieza mi historia con el Parkinson. Eso debe ser bien complicado, sobre todo porque precisamente comienza de manera que uno cree que puede ser otra cosa. Fue lo que le ocurrió, es decir, pensaba, nos dijo hace un momento que era estrés. ¿En qué momento empieza a dudar de que sea el estrés y que necesita ir más allá y averiguar más? Ya cuando me remiten al médico neurocirujano, ya me empieza a decir que puede ser Parkinson. Ya a los 4 meses me remiten al médico de movimientos anormales, también neurocirujano. Y siempre hay esa esperanza que uno le digan que no es Parkinson, así empieza uno un tratamiento, ten la medicina, esa duda siempre va a estar en uno, pero pasa el tiempo y no,
siempre él está ahí. Empezamos un tratamiento. En ese momento no estudié, yo me quedé que era temblor, porque a veces dicen que es mejor no leer como para no adelantarse uno a los síntomas. Mi cuerpo ya empieza a cambiar más o menos cada 3 meses, empiezo a temblar, a tener rigidez, a temblar ya en manos, piernas, tener rigidez en mi cuerpo, empiezo a perder el equilibrio, me cuesta levantarme muchísimo, y llegó una parte que a mí me aterraba, mi cara. Nunca visualicé el Parkinson, sino solo en temblar, pero cómo la rigidez empieza a cambiar mi rostro, mi sonrisa, mi expresión, el no poderlo mover. Y en este momento pues estoy presentando algo nuevo, llevo 1 mes, que es la pérdida de sensibilidad en la piel. Y dejo de sentir si me tocan, si no me tocan. Yo al principio lo cogí como un chiste, me hice unos tatuajes como porque toda la gente me decía que eso dolía. Yo decía, no, a mí no me duele. Estaba en exámenes médicos y efectivamente no me duele la sacada de la sangre. Pero aparte de eso viene otra parte, la parte psicológica. El Parkinson viene acompañado de depresión y ansiedad. Entonces es una enfermedad que uno no alcanza a mirar, que es solo temblor y todo lo que trae ella en sí. Pues el aceptar y que la gente acepte ver a una persona temblar, porque si te ven temblar, la gente se aterra, causa como susto, o no saben qué decirte o cómo hablarte. Y cuando no te ven temblar, te dice, oye, estás muy bien, y uno dice, no, esto va mucho más allá. Escuchándola hablar me pongo a pensar cómo ha podido enfrentar la vida laboral, porque usted sigue trabajando, usted sigue siendo notaria, usted sigue funcionando y ha hecho de eso, yo pienso que un gran reto en su vida y un gran ejemplo también. Sí, gracias a Dios sigo trabajando, sigo activa, que en eso soy una privilegiada. Sí, porque la vida me ha enseñado que no me podía quedar en un diagnóstico, porque el Parkinson no me puede definir. Es mi decisión, como la de todos nosotros, hasta dónde acepto y dónde continúo mi vida, si queda anclado o no con el Parkinson. Y ser notaria, el trabajo, pues me cambia la vida, como veo, les doy la notaría, y la responsabilidad social que tengo con mis empleados y la responsabilidad social que asumo como líder, decirle a la gente, no nos anclemos en un diagnóstico. No es fácil, da miedo, da ansiedad, pero da más miedo morir en vida, en quedarnos en que la vida paró y que no puedo hacer nada. De ahí vienen las terapias, me aconsejan terapias físicas, terapias cognitivas, porque en un momento en mi trabajo, pues yo firmo, se me olvidó firmar. Dije, ¿qué está pasando? Entonces ahí me dijeron, también es parte del Parkinson, y me di cuenta que si yo no tomo terapias, mi cerebro va a seguir trabajando pues en esta enfermedad. ¿Y cómo puedo yo misma ayudarme? Haciendo terapias, volverme una persona autodisciplinada. Es fundamental hacer ejercicio. El ejercicio, 20 minutos, 30 minutos, lo más temprano posible, la dopamina que yo misma me genero. Aceptar la enfermedad y buscar nuevas opciones de vida, volverse uno creativo. ¿En qué voy a dedicar mi tiempo? Yo en este momento estoy haciendo carreras 5K, nunca lo había hecho. El Parkinson también me ha dado la oportunidad de pintar, tocar teclado, hacer otras actividades que le implique a mi cerebro pensar y salirse y no entregarse. Entonces también en eso ha sido bueno el Parkinson, porque es conocerme y conocer a los demás y tomar la decisión de que pues la enfermedad más parar la vida es muy complejo, porque de esta enfermedad uno no muere, pero la vida sigue, y pues como presenta cambios, no puedo quedarme en los cambios, porque si no, para mí sería morir en vida, y no puedo morir en vida ni por mí, ni por mi familia, ni por mi entorno. Por eso decido volverme líder en esta causa como mujer, decir a la gente, aquí estamos, escuchémonos, ayudémonos, que no es fácil, pero opciones de vida hay otras. Por supuesto, eso realmente es ejemplar, el tomar esa bandera y decir sí se puede y vamos a hacerlo. Quisiera saber para quién es su principal gratitud en términos, digamos, de la vida familiar. ¿Quién es la persona que más fortaleza le ha brindado para hacer lo que hoy en día hace? Mi esposo ha sido un gran apoyo,
mis hijos, mi hija, mis 2 hijos estudian medicina y me han ayudado a entender los cambios en el Parkinson y poderlos afrontar. Y mi hijo, que es abogado, con sus palabras, con sus consejos, y yo nunca me había visto no solo cómo cambió mi vida, sino la de mi familia, cómo ellos me pueden tratar, cómo me pueden hablar y no sentirse uno ofendido, porque casi uno termina como dependiendo psicológica y físicamente de la familia, y eso no es fácil. La dependencia a uno le cuesta aceptarla y uno dice siempre puedo, yo lo voy a hacer, y ellos dicen déjate ayudar, déjate querer, pero ese miedo a no saber qué va a pasar mañana, cómo sigue avanzando la enfermedad, entonces genera esos cambios. Y los amigos cuando uno sale a un almuerzo y aceptan tu temblor, cómo has cambiado tu cara, tus cosas, entonces es un entorno social del cual necesitamos todo apoyo, toda ayuda, porque normalmente la persona con Parkinson, que es la pregunta que yo siempre hago, ¿cuántas personas con Parkinson vemos en la calle? Claro. Normalmente uno no ve a las personas afuera porque tendemos a esconderlos. No, y sobre todo porque lo más evidente es lo del temblor y resulta que no siempre ese es el síntoma más recurrente. Hay muchos otros que hemos ido entendiendo en la producción de este programa. Doctora Patricia, en el ámbito laboral, los empleados de la notaría, los colaboradores, ¿cómo reaccionan ellos frente al avance de la enfermedad? Yo creo que para el principio ellos fue impactante, para ellos verme temblar, para mí exteriorizar la situación, porque la gente asimila Parkinson como ya laboralmente no sirves, ya tienes que salir, y si hay una incapacidad más no una pérdida de una habilidad. Entonces poco a poco nos hemos ido entendiendo, nos hemos ido complementando. Ellos entienden que cuando estoy temblando muy fuerte, me dejan sola para que yo recupere mi espacio, o yo los llamo. Han sido muy respetuosos, y sin este equipo de trabajo pues no hubiera podido seguir adelante, sin el apoyo de cada empleado que me ayudan a salir adelante. Mi entorno de clientes, el apoyo ha sido fundamental, de entender la situación, de ayudarme. Entonces ese es mi liderazgo. Necesitamos el apoyo de todo el mundo para seguir, que yo entienda mi situación y los demás atiendan que pues tengo que temblar, que no puedo ya firmar tan rápido como antes, pero sigo firmando, que no sonrío como antes por lo que te decía, mi cara ha cambiado, pero ya harto es un entorno laboral y entenderlo y hacerlos ellos entender y vivir esta situación. Pues doctora Patricia, de verdad le agradecemos muchísimo que haya aceptado la invitación, que haya decidido vivir su vida de esa manera, de puertas afuera, con una enfermedad como el Parkinson, convocando, llamando, haciendo ver la necesidad de que cambiemos también la actitud ante las personas que viven con Parkinson. Muy amable por su tiempo y por estar con nosotros. Mil gracias a ustedes y gracias por iniciar esta campaña de sembrar en cada persona una semilla de tulipán para que esta sociedad nos ayude a todos a salir adelante. Y pacientes con Parkinson no estamos solos. Unámonos en sociedad y en compartir nuestras cosas. Mil gracias. Obviamente, el paso siguiente es entender esta enfermedad desde el punto de vista médico. Por eso tenemos al doctor Leonardo Palacios Sánchez. Él es médico neurólogo, profesor de neurología, integrante del Centro de Investigación en Neurociencia de la Universidad del Rosario, pero además dicta una materia que se llama Historia de la Enfermedad de Parkinson, de modo que podemos decir claramente que estamos con una autoridad en la materia. Doctor Palacios, empecemos entonces por definir la enfermedad. ¿Qué es exactamente el Parkinson más allá del temblor? Muy buenos días para Judith, los integrantes de la mesa de trabajo y los radioescuchas de En Familia, y por supuesto entramos en materia. La enfermedad de Parkinson fue descrita en el año de 1817 por un médico inglés que se llamaba James Parkinson, y por eso se llama así. Es una enfermedad neurodegenerativa. Esto quiere decir que unas áreas del cerebro dejan de funcionar bien y aparecen los síntomas de la enfermedad. Es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo. La primera es la enfermedad de Alzheimer y la segunda la enfermedad de Parkinson. Estamos hablando de que más o menos 10 a 12 millones
de personas en el mundo presentan esta enfermedad. Pertenece a ese grupo y tiene una serie de manifestaciones que, como bien lo decía Judith en la introducción, van más allá del temblor. Pero grosso modo son las siguientes. Temblor, que ahorita describimos un poquito cómo es. El segundo es una lentitud en los movimientos. Estas personas pueden moverse, pero más lentamente que los que no tenemos esa enfermedad. El término médico para eso es bradicinesia. Lo otro que tienen es una alteración en el tono muscular. Esa alteración se denomina rigidez. Sus movimientos van a ser lentos y además les cuesta trabajo moverse, les cuesta trabajo caminar, como si estuvieran pegados al piso. Se habla también de una marcha de tipo magnético. Y la última característica que presentan es que desde muy pequeños, desde más o menos el 5º o 6º mes de edad, aparece un reflejo que se llama el reflejo de paracaídas. Uno puede alzar en sus brazos un bebé, poniéndolo, voy a hablar en términos súper coloquiales, boca abajo, y digamos, hacer como que se va hacia adelante, con la cabecita hacia adelante, y el bebé muy rápidamente pone las manos. Eso se llama el reflejo de paracaídas y persiste toda la vida. Los pacientes con enfermedad de Parkinson pierden ese reflejo. Entonces les cuesta trabajo caminar, están rígidos, están haciendo los movimientos lentos. Si se llegan a tropezar, les cuesta mucho trabajo poner sus manos para protegerse de la caída. Esas son las principales características de la enfermedad. ¿Todos los pacientes que viven con Parkinson desarrollan este temblor? La pregunta es importantísima y la respuesta en blanco o negro es no. La gran mayoría lo desarrollan. Es el temblor típico del Parkinson, que también llamamos temblor parkinsoniano, pero existe una variante del Parkinson que se llama, yo digo el término médico y se los traduzco, variante rígido-akinética. Quiere decir que presentan la rigidez, tienen dificultades para el movimiento, incluso muy severos. Akinético quiere decir con gran disminución del movimiento, pero no tiemblan. No todo lo que tiembla es Parkinson y no todo Parkinson tiembla. Yo creo que con eso ya más o menos pues puedo contestar bien su pregunta. Doctor Palacios, nos ha hecho usted una revelación, yo nunca lo había escuchado, lo de la prueba que se puede hacer con los bebés. ¿Sabe por qué me impresiona muchísimo? Porque lo que hemos conversado con las personas que han participado en este programa es que generalmente el diagnóstico termina siendo tardío porque se empieza a pensar que es otra cosa. Me duele una mano, eso puede ser estrés, eso puede ser un mal movimiento, eso puede ser artritis, etcétera, 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 hasta llegar finalmente al diagnóstico de Parkinson. Y usted lo que nos está diciendo es que se podría saber desde mucho antes. Quisiera profundizar en eso. ¿Qué hacer si desde un bebé uno pudiera tener la sospecha de que hay algún tipo de enfermedad degenerativa? Bueno, el tema es absolutamente fascinante, porque entramos en un tema que pues ha estado muy en boga, que se llama la medicina predictiva. ¿Qué pasa con la medicina predictiva en algunas enfermedades neurodegenerativas? Pero me voy a centrar en el Parkinson, porque la pregunta es específica. Podríamos desde niños, desde chiquitos, saber uno si me va a dar o si no me va a dar. Lo primero es saber si es un miembro de la familia, y depende también de aquello que denominamos el grado de consanguinidad, si es el papá, si es el abuelo, si es un hermano, si es un primo. Si alguien la ha tenido, el riesgo de uno aumenta por factores heredofamiliares. Se puede hacer un paneo, se llama un panel de genes, para evaluar si tiene presentes este y otros genes que lo puedan predecir. Pero hoy en día, y esta parte es esencial, todavía no tiene el nivel de precisión que sí tiene, por ejemplo, para el cáncer de seno y para otras condiciones. Entonces, si bien el factor genético se puede evaluar, se pueden hacer pruebas y se puede aproximar uno al diagnóstico, no es 100% seguro. Entonces, el diagnóstico precoz no es lo mejor. El diagnóstico clínico es importantísimo. Una condición que suele aparecer después de los 55 años de edad, que es más frecuente en hombres que en mujeres y que tiene las características que he mencionado, sabiendo que la gran mayoría van a tener el temblor, que es su principal característica, y los demás pues van a tener el no temblor, pero sí las otras tres. El diagnóstico sigue siendo, y esto es importantísimo, eminentemente clínico. No tenemos un marcador biológico como por ejemplo lo tenemos para el COVID, que todos lo recordamos. Uno tiene o no tiene COVID porque se pueden hacer los antígenos para saber si uno lo tiene presente. Aquí no hay ninguna imagen del cerebro o un examen de sangre que nos digan usted tiene esa enfermedad. El papel que juegan pues las personas que los evaluamos y los diagnosticamos, pero pues muy particularmente los neurólogos, es fundamental para establecer adecuadamente el diagnóstico. ¿Afecta de la misma manera a los hombres y a las mujeres?
siendo hombre o mujer, las características clínicas que he mencionado van a ser idénticas. Hay más, podría profundizar un poquitico más porque vale la pena. La expresión facial se modifica. ¿Cómo leemos de cosas a través de la expresión facial? Es que ahí vemos todo, pero ellos presentan algo que se llama, vuelvo a la palabra médica y la traduzco, hipomimia o amimia, que tienen muchas dificultades para mover los músculos de su cara. Eso también ha sido denominado en libros clásicos de la medicina como la faciesura. Muchos de ellos tienen problemas del control de la tensión arterial. Con cambios posturales se les disminuye la tensión arterial y cuando hablemos un poquito más adelante del tratamiento también presentan trastornos en la vocalización porque también se alteran las estructuras que permiten mover bien las partes de nuestro aparato fonador que nos permite hablar bien. Y lo que hacen es que empiezan a hablar más pasito. La manera, el término médico para referirse que uno habla más pasito se llama hipofonía. Y muchos de ellos también presentan trastornos del sueño, particularmente unos sueños vívidos que se pueden presentar incluso años antes de que aparezca la enfermedad, al igual como trastornos del olfato, básicamente una disminución del olfato, lo que denominamos hiposmia. Entonces, cada vez vemos que hay una cantidad de síntomas y signos que se llaman no motores. Lo que pasa es que el movimiento es el que como que todo el mundo piensa, pero ustedes ven la cantidad de cosas que les he dicho. Y hasta un 20% de las personas que padecen enfermedad de Parkinson, al cabo de más de 20 años, pueden empezar a tener trastornos cognitivos. Traduzco el cognitivos, trastornos de memoria, trastornos de orientación, trastornos de pensamiento, trastornos para hacer cálculo. O sea, empiezan a presentar trastornos cognitivos importantes en las etapas más avanzadas de la enfermedad. Doctor, habla usted de después de 20 años. Eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Una persona se muere de Parkinson? ¿El Parkinson es mortal o no? No. Uno no dice se murió de Parkinson. Lo que pasa es que la enfermedad puede llegar a comprometer significativamente la calidad de vida del paciente. Eventualmente se puede tropezar, se puede caer, puede tener una fractura, la fractura complicarse, pero que esta enfermedad, para hablar de términos clarísimos, produzca un paro cardíaco, un paro respiratorio, eso no va a pasar. El Parkinson no lo va a llevar a uno a muerte, es decir, murió de Parkinson, no, esa posibilidad no está. Y las personas con esta enfermedad pues pueden sobrevivirla muchos años. Hay personalidades muy célebres que la han padecido pues precisamente por ser tan frecuente. Mencionaré algunos muy conocidos, como el Papa Juan Pablo II. Hoy San Juan Pablo II, quien la padeció, luchó con ella, pasó muchísimos años ejerciendo su papado hasta el final que ella iba en silla de ruedas. Una persona que pertenece a otras generaciones, pero mundialmente conocido, uno de los mejores boxeadores de la historia, que se llamaba Mohamed Ali. Mohamed Ali tuvo un Parkinson también, que empezó y lo acompañó durante muchísimos años. Un gran pintor importantísimo, uno de los creadores del surrealismo, Salvador Dalí, quien empezó a ver que su pulso se le alteraba y le costaba mucho trabajo seguir haciendo esos cuadros tan hermosos que hizo, y uno puede rastrear cómo su firma se iba modificando a lo largo del tiempo. Él fue una persona que padeció Parkinson, pero pudieron vivir muchos años con la enfermedad y pues en su debido momento a todos se les ha hecho los mejores tratamientos disponibles. Doctor, ¿cómo no aprovechar también para preguntarle sobre el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento que tiene esta enfermedad y qué hace? Bueno, el tratamiento tiene varios aspectos. El primer aspecto es el aspecto farmacológico. Tenemos por lo menos 8 o 10 medicamentos disponibles. Valga la pena notar, todos disponibles en nuestro país, todos disponibles a través del sistema de salud. El segundo, que es indispensable y se debe hacer desde el principio, son los programas de rehabilitación. Como esta es una enfermedad que afecta tanto el movimiento, fisioterapia va a ser indispensable. Hacerla tempranamente también pueden ayudar muchísimo las terapeutas ocupacionales para tratar de restaurar movilidad fina, capacidad de abotonarse, capacidad de escribir lo mejor posible, y como van a presentar trastornos en la emisión del lenguaje, aquello que definí como hipofonía, empezar a hablar bajito, también las terapias de lenguaje, que hoy la disciplina se llama fonoaudiología, y algunos pacientes seleccionados van a ir a grupos de cirugía. Este tipo de cirugía se denomina cirugía funcional, y en las grandes ciudades de nuestro país tenemos excelentes equipos de neurocirujanos funcionales que con neurólogos que han hecho una especialización adicional en movimientos anormales le pueden ofrecer
cambios sustanciales en la vida de los pacientes a través de una cirugía. Bogotá, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, son ciudades donde hay grupos especializados de neurocirujanos funcionales, neurólogos y unidades completas para el manejo de movimientos anormales. Y entre medicamentos, terapias y en aquellos que requieran cirugía, pues se puede lograr que los pacientes puedan vivir mejor con esta enfermedad que no es curable, pero tenemos muchísimas cosas para hacer. Pues doctor Palacios, ha sido muy esclarecedora esta entrevista con usted. Le agradecemos muchísimo al doctor Leonardo Palacios Sánchez, médico neurólogo, profesor de neurología y además imparte pues una cátedra sobre esta historia de la enfermedad de Parkinson. Muchas gracias por estar con nosotros y después de la pausa justamente, doctor Palacios, vamos a tener ese componente que usted nos mencionó con tanto énfasis, la parte terapéutica, cómo es que se debe manejar. De modo que muy amable a usted y nosotros ya regresamos. El agradecido soy yo, Judith, Isidro, un placer estar en familia. Feliz día. Judith Sarmiento, en familia. Hoy estamos hablando de la enfermedad de Parkinson en familia. Isidro, yo creo que es el momento de conocer cómo se vive esto desde la familia, las personas cercanas a quien padece la enfermedad, a quien vive con esta condición. ¿Quién es nuestra invitada? Judith, nuestra invitada es Paola Prado. Ella es química farmacéutica y su mamá vive con Parkinson hace ya más o menos 20 años, así que tiene esa visión amplia de cómo empezó la enfermedad. Paola, muy buenos días y gracias por estar con nosotros en familia. Muy buenos días, Isidro, gracias a ti por la invitación. Paola, la palabra Parkinson era algo que ya estaba en su familia, que ya se conocía. ¿Cómo fueron, digamos, los primeros acercamientos de esta enfermedad que padece hoy día su mamá? Bueno, sí, en mi familia pues hay antecedentes de la enfermedad. Mi abuelo sufrió de Parkinson y un tío materno pues también sufrió de Parkinson y pues mi mamá también sufre con la enfermedad. En el momento en que le diagnostican esta enfermedad a su mamá, ¿cómo se vive en familia? ¿Qué pasa? ¿Cuáles fueron esos cambios físicos que de pronto empezaron a notar en ella? ¿O qué fue eso, ese padecimiento físico que les hace ir al médico y empezar, bueno, a encontrarse con este diagnóstico? Bueno, mi mamá laboraba en su momento como docente. Ella empezó pues con un malestar en las articulaciones de las manos. Ese fue el motivo por el que ella acude al médico. Le dificultaba un poco en su trabajo. Al principio se le diagnosticó como una posible artritis, artrosis, y pues de ese momento empezó a tomar medicamentos de glucosamina para presentar alguna mejora. Y ya después, al ver que aparecían otros síntomas como la rigidez en la parte inferior de los miembros, pues ya le hacen el diagnóstico correctamente y la diagnostican con Parkinson. Y pues al principio ella tomaba esos medicamentos y pues tenía una vida normal dentro de todo. Iba, salía, hacía sus vueltas y con el tiempo pues ella se encerró pues mucho, ya que se le dificultaba de pronto el tema de caminar. A ella no le da por lo del típico temblor en las manos, le da más que todo como rigidez en los miembros inferiores del cuerpo y se le dificulta la marcha. Pues de unos años para acá ha presentado múltiples caídas. En ese sentido pues ha sido bastante difícil para ella. Se ve retraída a nivel social, ya que al momento de pronto de ir a algún lugar público, a algún centro comercial, cuando ve muchas personas se pone muy nerviosa y las piernas no le dan para caminar. Claro, Paola, debe ser bien complicado. Pues en la conversación que sostuvimos con la persona que tuvimos en el primer segmento del programa, se hablaba de la posición que asume muchas veces la gente frente a las enfermedades. Y el Parkinson parece ser una de esas que genera como, no diríamos que sea un rechazo, sino es como, no sé cómo calificarlo, como que uno se angustia de ver a la persona que tiembla, o de ver a la persona rígida, o de ver a la persona que se mueve lentamente. ¿Cómo ha sido la experiencia tuya como hija de ver cómo reacciona la gente frente a tu mamá? Bueno, pues es un poco difícil, pues siempre uno no está preparado para ese tipo de situaciones. Y pues como sociedad a veces somos muy crueles y pues existen personas que tienen mucha empatía en ese sentido. Nos ha tocado situaciones difíciles, por lo menos
cuando subimos a un ascensor, que de pronto vamos con la silla de ruedas que la adquirimos un tiempo atrás. Entonces, pues las personas no se bajan del ascensor y ven que uno va con silla de ruedas. Entonces, en ese momento uno siente pues como que esa frustración de decir, oye, tú tienes la posibilidad de pronto de subir y bajar unas escaleras perfectamente, o sea, ella no puede, pero la gente no cede. Así como hay muchas personas que de pronto tienen mucha empatía cuando de repente tiene ella dificultad para caminar, porque a veces quiere caminar, y pues las personas son muy amables. Hemos sentido mucho apoyo de personas completamente desconocidas que le dicen, no se preocupe, abuelita, venga, vamos caminando, no se preocupe, que no hay afán, nosotros no tenemos afán, nosotros vamos aquí con usted. Entonces, pues es agradable cuando ver que todavía existe cierta humanidad en las personas. Paola, algo que supimos hoy haciendo este programa es que la depresión y la ansiedad puede estar relacionada con la enfermedad. ¿Es algo que ha visto en su mamá? ¿Ha cambiado ella la forma, no digamos de ver la vida, pero quizás la forma en cómo ella antes se relacionaba a cómo lo hace hoy día? Sí, definitivamente, pues los cambios sociales es algo que la ha afectado a ella, también a la familia en general. Muchas veces ella ya no quiere salir porque sabe que de pronto va a tener ese tipo de inconvenientes, y pues ella también es un poco y engorroso afrontar esa situación. Aparte, también la misma enfermedad va presentando otros síntomas por el tiempo que ella tiene con el diagnóstico. Es un poco difícil porque también el tema del habla se le ha complicado un poquito. Entonces también a veces algunos efectos secundarios de la medicación que está tomando, cuando le hacen de pronto como un ajuste de dosis porque de pronto no se ve algún tipo de control en la enfermedad, entonces también le ha afectado, pues ha presentado mareos, náuseas, fatiga, estreñimiento, inapetencia, a veces no tiene hambre. Entonces se presenta lo que es la pérdida de peso, pérdida de masa muscular, cosas que también pues de cierta manera pues van haciendo un hueco en todo el tema de su salud. Después de tan larga experiencia, 20 años, viendo cómo avanza la enfermedad, viendo también cómo se controla a través de la medicación, de las terapias, etcétera, es mucha experiencia acumulada que es lo que estamos pidiéndole que comparta con la audiencia a las personas que están de pronto empezando este camino. ¿Cuál es el consejo, usted como hija y miembro de una familia de una persona que lo está sufriendo, qué le diría a quienes nos estén escuchando y comienzan a transitar esta ruta? Bueno, yo considero que ante todo lo que hace una gran diferencia es la actitud que nosotros tenemos frente a las circunstancias que se nos presentan en la vida, y es algo que siempre le he enfatizado a mi mamá, que es la actitud con la que ella debe afrontar la enfermedad. Ya no podemos hacer nada y pues, como dice por ahí el dicho, no podemos llorar sobre la leche derramada. Esto es lo que nos ha tocado y pues la actitud es lo que hace una diferencia muy grande, pues para poder afrontarla y pues caminar de lado con esta enfermedad. Creo que el mejor consejo que le podría dar a las personas que presentan este diagnóstico, pues sé que no es fácil, es algo que definitivamente te cambia la vida como paciente, y directamente pues también a los familiares que nos vemos afectados, pues cuando nuestro ser querido está en este tipo de enfermedades. Pero creo que de pronto la actitud, el estar ahí, el apoyar a tu familiar, el ver el lado bonito de pronto de la vida, el de pronto ver que pudo haber sido peor, creo que te lleva pues como de cierta manera a sobrellevar todo esto. Pues Paola, de verdad, muchísimas gracias por haber querido acompañarnos hoy en el programa. Sabemos que no es fácil hablar sobre estas cosas que son tan duras de vivir en familia, pero seguramente su experiencia le va a ser muy útil a muchos de nuestros oyentes. Felicidades para usted, un saludo especial para su mamá y que el avance de la enfermedad pues la siga acompañando de una manera más benigna, más manejable, menos dura para toda la familia. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Sé que hay en tus ojos